Señora. Sí, bueno, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda charla en investigación de mercados que hacemos desde el equipo de Mentor. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Marjorie Giles Aliscano Quintero. Hago parte del equipo Mentor como gerente de proyectos y hoy vamos a tener una agenda un poco más como de habilidades, de tips, de cuál es la diferencia entre un B2C y un B2B, algunas herramientas que podemos utilizar. Y pues vamos conversando. Los invito a que esta sesión sea muy participativa. Voy a tener como unos momentos de preguntas para que podamos compartir entre todos ustedes. Estuve viendo algunos videos de sus proyectos de propuesta que tienen. Entonces sería muy interesante si podemos extrapolar estos ejemplos y estas, digamos, terminologías a sus proyectos, porque eso nos va a ayudar bastante pues a verlo realmente aterrizado en sus proyectos. ¿Listo? El orden básicamente es que charlemos un poco, hacemos la presentación y al final vamos a hacer unos ejemplos en los cuales los invito a todos a participar a través de Menti. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla, me dicen si ya la pueden ver y voy a quitar un momentico mi pantalla. Y... Listo, ¿la pueden ver? Por favor, ¿me confirman? Sí, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces nos vamos con investigación de mercados, métodos y herramientas. Entonces, la agenda es, vamos a revisar cómo vemos la investigación de mercados, en qué nos pueden ayudar esas investigaciones de mercados, ya para qué se hacen, cuáles son esos los elementos claves que debemos definir antes de empezar, qué tipos de investigación existen, cuáles son esas herramientas de apoyo que yo puedo utilizar, cuáles son esas pruebas de mercado en las que yo me voy a basar como tal para decir cómo funciona mi producto, mi servicio. Vamos a hacer una recapitulación pequeñita, conversamos y mostramos unos ejemplos aplicados al día a día. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vemos la investigación de mercados? Aquí me gustaría escuchar un poquito sus opiniones. ¿Quién le gustaría comentarme un poco cómo es esa investigación de mercados? ¿O qué es para usted la investigación de mercados? ¿Qué consideran que es la investigación de mercados? Qué pena. ¿Podría considerarse o podría, digamos, estar relacionado con conocer el público objetivo al que uno está dirigiendo el producto o servicio? Correcto, sí, sí se puede manejar de esa manera. Quiero conocer a quién le voy a vender mi producto o mi servicio. No todo eso es para todos, ¿verdad? Entonces necesito entender a quién se lo voy a ofrecer antes de irme a lanzar al mercado. Sí, buen punto. Gracias. ¿Quién más? También podría ser los análisis de oferta y demanda. Perdóname, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, también podría ser los análisis de oferta y demanda. Entonces, con ese análisis de oferta y demanda, quiero entender si mi producto o mi servicio sí aplica dentro de lo que el cliente está necesitando, ¿verdad? ¿Lo ves por ese lado? Sí, exactamente. Muy interesante, gracias. ¿Quién más? Una más. Podría ser básicamente analizar el rol de todas las personas que tengan que ver con nuestro producto, tanto clientes como competencia, personas afectadas, personas beneficiadas. Sí, y yo entendiendo ese rol, sé cómo voy a trabajar con cada uno de ellos, ¿verdad? Sé qué es lo que le tengo que decir a cada uno de ellos para que realmente hagan su trabajo en la propuesta de valor que yo estoy ofreciendo. Podemos verlo por así. Digamos que muchas más formas de considerar que es una investigación de mercado. Es recolectar información, es obtener una información acerca de un segmento específico, es investigar lo que yo necesito, es estudiar un público objetivo, como lo decían anteriormente, recopilar, analizar información asociada a ese mercado, conocer de mis ofertas, qué está pasando en ese mercado, reconocer esos actuales actores, como decía la última persona en su participación, es tener una idea de lo que yo voy a vender, pero en general la investigación de mercados es más allá, no es más allá de una táctica que se utiliza para conocer el mercado. Todo lo que nosotros hemos dicho de que conozco mi mercado, conozco los actores, son los beneficios que me va a proveer esa investigación de mercado.
pero en general es una táctica. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos el mito de que si yo hago una investigación, entonces tengo que estar 100% seguro de que ese es mi mercado, de que al que le voy a vender es quien realmente me lo va a comprar. Y no, digamos que aquí hay un mito bastante fuerte y es la investigación no es 100% segura. No es que porque tú investigues y todo te salga súper bien en el papel, significa que es así. La realidad es que nunca vamos a saber realmente qué piensa el consumidor. Llega un momento en el que hacemos diferentes encuestas, hacemos diferentes investigaciones y de una u otra manera nos hacen pensar una cosa, pero al finalmente es otra. Entonces, lo que hace la investigación de mercado es ayudarnos a tener una idea mucho más clara de la mente del consumidor y esto nos ayuda a reducir el riesgo en las tomas de decisiones. La investigación de mercado no es como decir una fórmula mágica o una, digamos, una bolita mágica que nos va a decir exactamente a quién le tenemos que vender y es que esa persona no lo va a comprar. No. La investigación de mercado, al ser una táctica o una herramienta, como ustedes lo quieran ver, o una metodología, que ya vamos a ver como las diferencias, lo que hace es ayudarme a reducir ese riesgo en las tomas de decisiones. Es ayudarme a que en papel lo que yo investigue, lo que yo entienda, lo que yo pregunte, me va a tener una idea mucho más clara de lo que está pensando mi consumidor. Pero al final, ¿quién me dice si es verdad o no es verdad? El mercado, cuando tú ya pones un servicio, un producto en el mercado, quien lo compra es realmente quien vale la pena y dice, sí, sí me gustó o no me gustó. Y algo muy curioso que aquí ya vamos a comenzar a conversar es, por ejemplo, Instagram era una app que era para todo menos para poner fotos. Instagram nació como un proyecto de un grupo de investigadores que tomaban fotos para subir, pero a nivel de la Tierra, digamos desde áreas como, digamos como ciertos picos y era más como un análisis científico en el cual la gente que le gusta todo ese tema del estudio de la Tierra y de las montañas y todo este cuento, y ellos empezaron ahí a tomar esas fotos para hacer esos análisis geolocalizando dónde estaban. Ese fue el análisis con el que se hizo, fue un análisis con el que nació, fue cómo nació la herramienta. Pero miren que el mercado los llevó a otra cosa. Y hoy en día Instagram es una de las herramientas, pues, que muchos utilizamos para vida social, otros utilizan para mercados, otros utilizan para hacer negocios. O sea, se transformó completamente. Entonces, no el que ellos hayan hecho esa investigación les dio toda la seguridad de lo que ellos iban a hacer. Pero si no hacemos esas investigaciones de mercado, pues el riesgo es mucho más alto. Entonces, ¿qué pasa? Arriesgamos mucho más los recursos, arriesgamos mucho más nuestro tiempo, el dinero, el que no sepamos a quién le vamos a vender, nos vamos pues con todo al mercado, pero yo no sé quién le voy a ofrecer. Entonces, nos ayuda a entender la mente del consumidor, pero no nos asegura, sino nos reduce el riesgo en la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, entre los beneficios más destacados, ¿cuáles están? Está el crear un plan estratégico para la empresa o para mi producto y mi servicio, preparar ese lanzamiento de ese producto o ese servicio que yo quiero ofrecerle al mercado, facilitar el desarrollo de los productos basados en ciclos y así satisfacer las necesidades del cliente. Ejemplo, ustedes se han dado cuenta que ahorita Alpina cambió totalmente su marca, ¿cierto? La cambió, ahorita es súper moderna, súper distinta. Ellos hicieron un análisis de mercado en el cual se dieron cuenta que a nivel de Europa, cuando digamos, los diseños de empaque son mucho más limpios, son mucho más sencillos, no tienen tantas imágenes, para la gente es más fácil y más rápido comprar, porque no se distraen tanto con cuál diseño les gusta más o con cuál color les gusta más, sino que solamente, ya, es esta y esta es. Sí se han fijado que antes Alpina era de muchas más montañas, de mucho más diseño, de mucho más como imágenes en sus empaques que eran como mucho más atractivas y ahorita su nueva línea solo limpia como colores y una imagen pequeñita y salió. ¿Alguno la ha notado? ¿Aló? ¿Me escuchan, chicos? Yo no lo había notado. Listo, perfecto. Entonces, vale. No, entonces los invito a que analicen ese tipo de cosas, los invito a que vean ese tipo de cambios que están pasando porque ya son basados en los ciclos de los productos.
Eso hace, y eso se hizo basado en investigaciones de mercado que sucedieron. Todas las marcas europeas de leches, por ejemplo, o de yogures son muy limpias. Entonces la gente toma menos tiempo en comprar y hace que la gente se equivoque pues menos y hace que ya por ende si relacione siempre el color azul con entonces, en este caso Alpina, o el color verde con tal marca. Entonces eso hace que la compra sea mucho más fácil. Entonces nos ayuda a crear plan estratégico, nos ayuda a preparar el lanzamiento de un producto, nos ayuda a entender cuándo son los ciclos que debemos motivarnos y nos ayuda a entender así las necesidades del cliente. Recordemos que nosotros cuando vendemos un producto o un servicio, no lo hacemos para ganar plata y solo venderlo. Digamos que ese es el beneficio que tenemos como empresarios, o ustedes como en el cuento de ustedes de innovación. Pero ustedes lo hacen es para solventar el dolor que tiene un cliente. Es decir, ellos están teniendo una necesidad la cual ustedes o alguien no ha podido satisfacer, pero ustedes van a llegar a satisfacer esa necesidad. Ustedes van a llegar a ofrecer ese servicio o ese producto que se necesita. Y para eso es que se investiga el mercado y se entiende muy bien y se analiza muy bien cómo yo voy a llegar. Entonces, para eso existen ciertas herramientas. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos puede ayudar en la investigación de mercados? Es importante saber en qué etapa de innovación está mi producto o servicio que yo voy a vender. ¿Por qué? Esto me ayuda a generar clientes a largo plazo. Un cliente no es aquel cliente que yo le vendo una sola vez y ya. Ese cliente que no regresa fue un costo muy alto que yo tuve como empresa para que pueda realmente regresar. El cliente que a ustedes les interesa es cuando esa persona regresa y les está comprando constantemente. Y eso es lo que los va a ayudar con esa investigación de mercados, entender cuál es ese cliente a corto, a mediano y a largo plazo. Existe una metodología que se llama The Three Horizon, esto lo creó la consultora McKinsey hace un par de años, en la que habla del tiempo versus el profit que ustedes van a tener con cuando ustedes expanden sus productos o sus servicios. Entonces, ¿qué dice? El horizonte 1 es el tiempo más corto y en donde estoy aquí ganando pues poco dinero, ¿sí? Pero ese es el que me tiene y me extiende y me defiende todo mi negocio. Entonces, cuando ustedes van a sacar algo al mercado, sea un producto o sea un servicio, tienen que pensarlo que eso les va a durar muy poco. Este tiempo uno puede ser, ustedes lo pueden definir en meses, lo pueden definir en años. Por ejemplo, pueden definir, no, este producto, este servicio me va a durar de 3 a 6 meses o me va a durar 1 año o 2 años. Pero mientras que ese core se mantenga, ustedes tienen que estar mirando qué está pidiendo el mercado y cuáles son esos emerging businesses que son los que están ahí y que van a, tarde que temprano, se van a correr y van a sacar del mercado el core business. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un servicio, yo por aquí leía a alguien que tenía un servicio de, Luna Lunar. No sé si conocen esta empresa, pero por aquí hay una persona que está tratando de disminuir los riesgos y lo hace a través de un lenguaje y procesos cognitivos. Entonces, como core businesses, ya lo tiene definido, ya sé lo que voy a hacer, pero tiene que entender a nivel de futuro, a mediano plazo, qué está pasando con la tecnología que me puede ayudar para que yo pueda vender un mejor servicio, qué es lo que estoy analizando. Y el tercer horizon es aquel que va a cambiar un valor completamente. Es decir, aquella tecnología o aquel producto o servicio que es completamente innovador, que tarde que temprano me va a acaparar todo el negocio. Entonces, ustedes cuando hagan esas investigaciones de mercado, no lo hagan solamente pensando ahorita. Piénselo, listo, yo suplo una necesidad a corto plazo, pero ¿qué está pasando más adelante y en cuánto tiempo vienen esos emerging businesses? ¿O en cuánto tiempo es que vienen esos cambios de negocio que son completamente grandes? Entonces, y basado en eso, yo puedo planear mejor cómo voy a organizar mi estrategia a largo plazo, pues, de mercado. ¿Listo? Entonces, para esto, ¿qué analizamos? Analizamos el cliente, analizamos la competencia y analizamos el mercado. ¿Listo? Entonces, analizando nuevamente, en el horizonte 1 vemos el foco, que es la eficiencia. Ya lo tengo ahorita, ese es el crecimiento que yo tengo mayor al 10% y no va a cambiar porque es el modelo de negocio que yo ya estoy ofreciendo actualmente. Pero en el horizonte 2, yo necesito crecer. Yo necesito que
que mi empresa, mi servicio, mi producto tenga más acogida, regresen a esos clientes constantemente, me comiencen a hacer nuevos negocios. Entonces empiezo a mirar cambios de dimensión. ¿Qué es lo que está ofreciendo el mercado y en lo cual yo me voy a empezar a organizar y a cuál lo que yo voy a llegar? Y el horizonte 3 es esa transformación completamente o ese cambio por una nueva visión, que es lo que me va a motivar a mejorar, que es lo que me va a llevar a que mi negocio, mi producto, mi servicio sea realmente a largo plazo, hacia dónde va el mercado y hacia dónde yo me tengo que mover con el mercado. ¿Listo? Entonces, principales ítems que tenemos que analizar en la investigación de mercado. Mi cliente, qué está pasando como competencia y quién es el mercado. Una cosa curiosa en la competencia es que nosotros decimos, no, es que si hay demasiada competencia, es entonces el océano rojo. Si no hay ninguna competencia, entonces me voy para el océano azul, que es el que yo empiezo a crear por mí mismo. Pero siempre tienen que tener en cuenta que si no hay competencia o alguien no ha pensado una idea muy parecida a la de ustedes, es porque tal vez la necesidad no es tan real como uno lo piensa. Entonces es importante analizar si lo que yo estoy ofreciendo es un lujo que acompaña una necesidad que ya está resuelta de una u otra manera, o realmente si lo que yo ofrezco va a ser algo que cambie o que ofrezca algo que la competencia ya no hace. Entonces, para eso es importante mirar qué es lo que pasa en la investigación. Ya vamos a mirar cómo. Listo. Entonces, elementos claves para definir antes de empezar. Cuando vamos a hacer esta investigación de mercado, vamos a tener en cuenta estos 5 ítems. Primero, ¿cuáles son los objetivos de la segmentación? ¿Por qué yo voy a hacer esto? ¿Cuál es el objetivo de que yo haga esto? ¿En qué me va a servir que yo me desgaste haciendo esta investigación? Segundo, decidir el tipo de investigación, incluyendo el método. Analizar cómo la voy a hacer, primaria, secundaria, qué herramientas voy a utilizar. Tercero, recolectar los datos con las herramientas existentes. Utilizar pues tipos de herramientas que ya existen para que no se desgasten haciendo nuevas. Y cuarto, analizar los datos y presentar los resultados. Algo que es muy curioso y que pasa mucho es que mucha gente recolecta datos, recolecta y los tiene y almacena una cantidad de data, pero hasta que esos datos no hablen por sí solos y no se analicen, no se entiendan, no son realmente más que datos, pero entendiéndolos, creándoles correlación, analizando las variables, esto ya se nos vuelve información. Transformar los datos a la información es un proceso costoso, toma tiempo, toma recursos. Entonces es importante saber para qué estoy haciendo esto con el fin de que cuando yo termine mi investigación, pues me dé los resultados que busco y no sea un desgaste como tal. ¿Listo? Y finalmente, después de que ya tengo toda esta información, que ya tengo ese análisis, ya tengo los resultados, pues cómo voy a crear y proyectar la estrategia de la aplicación, cómo voy a decir, listo, ya sé qué es lo que necesito, ya sé quién es mi mercado objetivo, ya sé hacia dónde voy a ir, qué es lo que yo voy a hacer y cómo voy a llegar a esa estrategia. ¿Listo? Y eso lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Nos vamos para la definición de objetivos. Entonces, cuando tenemos esta definición, miramos el producto, el precio, la promoción y la plaza. ¿A qué llamamos producto? Producto llamamos aquella necesidad que va a resolver el dolor que tiene actualmente el cliente. Como ustedes ya empezaron con ciertas entendimiento por qué su producto o su servicio es innovador o por qué su producto o su servicio llega a solventar ese problema, así no lo sea innovador. Pero entender qué es el problema que va a solucionar, cuál es este dolor del cliente que yo le voy a resolver. ¿Listo? El precio es determina el precio adecuado para tu producto, asegurando que los segmentos del mercado estén dispuestos a pagar por él. Aquí es algo curioso. El segmento del cliente, digamos en precios, ¿o sea, no les ha pasado que cuando algo es tan barato, uno de una vez lo relaciona con algo malo? Como que eso no me va a durar, eso es como chino, normalmente tenemos ese pensamiento. O sea, cuando es tan barato como que no le prestamos tanto el valor. ¿Sí les ha pasado? Sí, sí suele pasar. Suele Como pasar. que uno le colocan un producto, digamos, dos en el supermercado, uno está más barato que el otro, pueden parecer iguales, pero uno dice, bueno, este debe ser más caro por algo, ¿no? Correcto. Y mínimo, y el que tú veas más caro, entonces ese lo cuidas más, ese lo valoras más, ese lo tienes más. Entonces aquí es donde empieza uno como a jugar, ustedes empiezan a jugar como, bueno, ¿qué clase o cómo yo me quiero ofertar al mercado? Yo me quiero ofertar como el que más barato vendo, entonces el que más, entonces aquí ya tengo que vender por masa.
Para que yo sea sostenible como empresa, tengo que ser capaz de vender por masa, por cantidad. O lo otro es que digo, no, yo voy a ser premium, voy a ser de esos que son costosos, pero entonces mi segmento ya se empieza a cerrar, porque no es lo mismo que me puedan comprar un barato que me compre 10 personas a un premium que me compren 1 o 2. Entonces tengo que ser lo suficientemente claro por qué soy más costoso o qué hace que yo valga un poco más. Y ahí es donde yo tengo que tener claro, ¿está dispuesto el cliente a pagar por eso para mí? O sea, si realmente voy a ser capaz de que el cliente me pague eso, o él dice, no, sabe que yo me voy con el barato que ya sé que me funciona y listo. Entonces, el precio determina muchísimo en la psicología del comprador la calidad, independientemente que no queramos mostrarnos así. Entonces, tip número 1, o bueno, uno de los tips que ya hemos hablado. Nunca traten de diferenciarse por precio. Siempre, porque el precio genera lo que uno llama la guerra al centavo. Siempre va a haber alguien más barato que uno y siempre va a haber alguien más caro que uno. Entonces, poner un precio adecuado a mi servicio o a mi producto, sabiendo y mostrándome por qué, da muchísimos mejores resultados que solamente negociar por el precio del centavo. ¿Listo? Tenemos la promoción. Entonces, en esa promoción te permite crear esas promociones orientadas o características a los diferentes grupos. Aquí hay algo interesante y esa promoción no la hablo como promoción de pague 1 y lleve 2, sino promoción de cómo yo me voy a mostrar, en dónde me voy a mostrar, cuál es el segmento en el que me voy a mostrar. Si mi trabajo es rural, pues a mí no me sirven las redes sociales ruralmente, porque no todo el mundo tiene acceso a computadores, no todo el mundo tiene acceso a internet, no todo el mundo tiene un smartphone. Entonces tengo que bajar mi propuesta a algo que realmente, pues, ruralmente, pues, la gente lo pueda captar. Distinto, si yo soy una solución tecnológica online, entonces, pues, mi mundo es infinito y claramente, pues, postear en una radio no me va a servir cuando todo lo tengo por internet, ¿sí? Entonces, es entender cuáles son esas características y preferencias donde está el cliente al que yo le voy a vender. Algo muy curioso que pasa es cuando coge gente y uno empieza a hacer esas segmentaciones de mercados en la calle y empieza a parar todo el mundo en la calle y le empieza a hacer preguntas. La gente que responde en la calle o la gente que responde así como en frío, muchas veces no dice la verdad. Y no porque quieran, lo hagan conscientemente, sencillamente lo hacen es para no quedar mal. O sea, no te van a responder una cosa real cuando no están contextualizados para qué es, o por qué sirve, o para qué lo necesitan. Entonces van a responder de la mejor forma que les parezca, pero no de la forma pues verdadera, sino solamente la forma políticamente correcta. Entonces, para que estas herramientas sean útiles, es realmente importante definir a quién es el que le voy a preguntar, a dónde es que yo voy a llamar, con quién voy a testear mi producto y mi servicio, para que ese conocimiento, ese feedback que me va a entregar, pues realmente sea valor. ¿Listo? Y finalmente tenemos la plaza, que es adaptar la publicidad de los productos a los diferentes segmentos y darlos a conocer en los canales adecuados. Entonces, para dónde me voy a dar y dónde me voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, ya tenemos de los 5 pasos que hemos hablado principalmente, ya tenemos el primero. Vamos a definir el objetivo de por qué voy a hacer esta segmentación en este mercado. Ahora, vamos a definir qué tipo de investigación, incluyendo el método, existe. Me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Qué tipos de investigaciones conocen? ¿Algún ejemplo? Como cualitativa y cuantitativa. Correcto, esa es una. Muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra conocen los demás? Va uno. Cualitativa y cuantitativa. ¿Qué otra existe? Yo iba a decir encuestas, pero eso va entre cualitativo y cuantitativo, así que... Pero eso es una herramienta. La encuesta es una herramienta dentro de esos tipos, ¿correcto? ¿Qué otras? Una más, una más. Vamos 2. Exploratorio. Sí, la exploratoria. La exploratoria es aquella en donde yo voy a, como su palabra lo dice, voy a explorar, construyo una hipótesis y a partir de unas técnicas o unas herramientas empiezo a analizar si la hipótesis que yo tengo generada es real o no.
Entonces, para esto creo herramientas, creo entrevistas, creo estructuras que ya vamos a ver más adelante. Pero es validar una hipótesis que yo genero. Entonces, entre los tipos de investigación tenemos en campo, online o por bases de datos. Ya vamos a diferenciar exactamente qué es campo, online o por bases de datos. Pero investigaciones existen por propósito, por ejemplo, la investigación teórica y la investigación aplicada. En la teórica lo que hacemos es, tenemos un objetivo de información diferente a la naturaleza en la que nosotros estamos, sino que vamos a ver es si esos conocimientos que tenemos son aplicables o no. Como cuando uno tiene un papel y tiene algo teóricamente que quiere formular. Quiero saber si ese conocimiento que está es válido o no. Mientras que la investigación aplicada, que es un propósito, lo que hago es analizar y encontrar esas estrategias que me van a ayudar a lograr validar un objetivo específico y ponerlo en práctica. Entonces tengo una investigación, por ejemplo, aplicada tecnológicamente, que es aquella donde tengo una solución tecnológica, donde quiero generar un nuevo conocimiento, donde quiero ponerlo en práctica, pues, para aplicarlo al mundo, a ponerlo en pro de la sociedad. Diferente a una investigación aplicada científica, por ejemplo, que es aquella que me va a ayudar a analizar, a pronosticar un comportamiento, a mirar como beneficio desde otra área, digamos, bienes o servicios. Entonces ya lo pongo en práctica, ya necesito testar eso y no solamente lo hago basado en una hipótesis, sino lo hago basado en algo que quiero aplicar. ¿Listo? Opción número 1. 2. Según la profundidad del estudio del objeto del estudio. Entonces aquí viene la exploratoria que hablabas antes. Entonces en la exploratoria lo que hago es genero una hipótesis y digo, listo, todas las personas mayores de 30 años, desde los 30 años empiezan a ir al gimnasio, porque eso es mi hipótesis, ¿listo? Entonces, necesito entender si esa hipótesis que yo estoy diciendo es verdad o no. Entonces, para eso genero, por ejemplo, unos focus groups, genero unas entrevistas estructuradas o semiestructuradas, en las cuales voy a irme a conocer ese tema muy profundamente y en las cuales voy a analizar, bueno, esos focus groups que están muy específicos en el equipo, en los que yo quiero conversar, en los que quiero saber si realmente la gente después de los 30 años va a hacer ejercicio, pues voy y les pregunto, ¿sí? O lo otro es que yo digo, no, ¿sabes qué? Voy a hacer unas entrevistas estructuradas y semiestructuradas. La estructurada es la que está, la lista de preguntas y no hay más. Pero en la semiestructurada es la que yo doy esa opción para que la gente me cuente, para que la gente me hable, me converse si es así o no. Entonces, esa exploración de respuestas hace que yo valide o no valide mi hipótesis. Pero en esa exploración yo no intervengo. En esa exploración solamente escucho. ¿Listo? Viene la investigación descriptiva en la cual describo lo que está pasando, entiendo lo que está pasando, analizo lo que está pasando y sobre todo tengo una hipótesis que tiene que ser testeada, pero se utilizan ya las pruebas de mercado para que no se genere una gran inversión, sino se genere una investigación pequeña y no sea tan costosa o no sea tan involucrada como lo puede ser una exploratoria. Y finalmente tengo la experimental, perdón, la explicativa. Es donde yo explico el proceso, es donde yo tengo esa investigación, entonces analizo qué es lo que está pasando y digo, bueno, si ese objeto o si esa hipótesis que yo tengo, pues funciona o no funciona, ¿verdad? O sea, ya explico, ya analizo, ya tengo. Tenemos otro tipo de investigación que es la de los datos. Viene la cualitativa y la cuantitativa. Entonces, en la cualitativa tenemos ese proceso investigativo en el cual analizamos las emociones, analizamos los comportamientos, analizamos el que la gente, sí, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la gente de los 30 años va al gimnasio. Eso sí es verdad, la gente hoy en día sí va, o va más el chico joven, o va más el adulto, entonces empiezo a analizar esas emociones. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que cuando van a un banco, a mí me pasó últimamente cuando uno va a un banco, hay esas cajitas donde le dicen a usted, ¿cómo fue el servicio? Carita feliz, contento, carita medio, más o menos, carita triste, algo malo. ¿Sí les han visto? Entonces sí saben cuáles estoy hablando, ¿cierto? Sí. Esas cajitas. Es algo muy interesante porque ahí lo que hace es que se analiza la psicología humana y está abierto a mucha interpretación.
Esta cualitativa genera muchas bias. Bias es como esas no claridades en el lenguaje, porque claro, lo que es positivo para uno no es positivo para el otro. Entonces, esa genera muchas perspectivas y es bastante, es un método de investigación, es un tipo de investigación bastante abierto y bastante, pues, que genera muchos sesgos dependiendo, pues, del punto de vista de la persona. Es muy buena, pero hay que tener como un equipo muy interdisciplinario que nos ayude a generar como un mismo, ¿cómo decirlo? Como un mismo foco y no que cada uno, pues, tome desde su punto de vista la mejor opción. ¿Listo? Y tenemos también la cuantitativa, que es aquella que involucra el enfoque estadístico, el enfoque matemático, el enfoque que solamente es para analizar y encontrar las discrepancias de los datos, es aquellos que se recopila una cantidad de datos a través de encuestas, a través de tablas, de gráficos, en fin, de diferentes formas que nos ayuda realmente a entender, bueno, tengo esta magnitud de datos, eso es lo que quiero hacer. ¿Listo? Nos vamos con la manipulación de las variables. En este caso, la experimental es bastante interesante porque nos va a ayudar a testear las variables en el mercado. O sea, en este identifico si hay una correlación entre las variables. Es decir, por ejemplo, si el precio baja, entonces yo subo las ventas. Yo ya empiezo a generar muchas más variables, tanto fáciles como no tan fáciles, o genero más amplitud de variables que me permite empezar a testear, como a ver en dónde tienen relación o no. Identifica si hay una casualidad, por ejemplo, si una variable influye en una toma de otra decisión de otra variable. Entonces, a través de los experimentos se analiza esas interdependencias o no, definitivamente, así yo ponga el servicio más barato o más caro, me va a llegar la misma cantidad de clientes. Puede llegar a pasar. Entonces, empieza ese momento de experimentación. Viene la investigación cuasi experimental, entonces que ya da ciertos parámetros que no deja ser tan libre, y la investigación no experimental, que es aquella donde ya tengo las hipótesis y en donde la variación de las variables me va a ayudar como ya ser como mucho más, no tan abierto, sino ya mucho más cerrado en la toma de los datos. ¿Listo? Seguimos según su inferencia. Cuando hablamos de inferencia, hablamos de todo lo que tiene que ver, cuando hablamos de la inferencia, hablamos de todo lo que tiene que ver con clasificaciones, ¿sí? Entonces tenemos la deductiva, la inductiva y la hipotética deductiva. ¿Qué significa esto? La deductiva es la que nos hace tener esa investigación que nos ayuda a enfocar el estudio de la realidad, ¿listo? O verificar o represar un comprobante, algo que yo quiero validar. Normalmente la conclusión es lo que hace que esto me dé un resultado, me diga si es por este lado o no es por este lado. La inductiva es al contrario, porque este comienza con observaciones, pone teorías y hasta el final del proceso de la investigación, o sea, hasta que yo realmente no termino todo, incluido el análisis, ahí es donde sé realmente si el resultado de esa investigación, cuál es, y basado en ese resultado, pues ya tengo esas observaciones. Entonces, es mucho más larga. En general buscas aprender de una experiencia, buscar patrones, semejanzas y llegar a conclusiones. Finalmente, la hipotética deductiva es la que genera, digamos, esas teorías científicas y se obtienen datos de una forma directa o experimental. Es decir, digamos, predice o trata de predecir efectos adicionales dependiendo de las variables que yo esté tratando de identificar. Entonces, estas son las famosas, aquí ya se complica un poquito todo porque ya es cuando los resultados de una influyen o sean refutados o verificados para otra. Entonces, que algo me quede mal bien adelante hace que toda la validación que yo tuve de ahí en adelante pues me quede mal. Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado en el momento de hacer esas investigaciones, que los datos que yo tomo de una, si la tomo dependientes, digámoslo así, sean lo suficientemente fuertes, estén bien basados para que esa información pues yo la puedo utilizar más adelante. ¿Listo? Y eso es muy interesante, que es según la temporalidad. Entonces viene la investigación de la longitudinal, que es aquella en la cual se observa un grupo de personas o una persona o algo en particular
durante un tiempo establecido. O sea, es como cuando te hacen una cosa súper largo, toma mucho tiempo, porque lo que hace es analizar los cambios que ocurren dentro de ese grupo de personas o esa persona o lo que estoy analizando en una fase de tiempo. Mientras que la transversal es al contrario. La transversal coge un momento específico y lo que hace es que busca alrededor otros, digamos, desarrollos, ciencias sociales, educación, otros ámbitos que me pueden atacar ese momento de tiempo y donde yo voy a sacar esos datos. Entonces, ahí lo que hace es como que son transversales a esas características que yo tengo en ese momento específico. ¿Listo? Entonces, con estos tipos, claramente existen muchos más tipos de investigación de mercados. Aquí estamos nombrando unos básicos que tomamos, pero digamos que con estos pueden ser unas buenas herramientas para empezar a mirar exactamente yo que necesito. ¿Por qué hablamos de en campo online o por bases de datos? Porque cuando ya analicemos otros tipos de investigación, como la que estamos haciendo en mercados, la académica, la de campo, la emocional, la de marketing, la primaria y la secundaria, que ya la vamos a ver más adelante, la empírica, la acción participativa, una operativa, la social. Esta social es bastante, digamos, como no son números, entonces va muy a la subjetividad, la conceptual, la correlacional, la casual, una investigación empresarial, documental, evaluativa, seleccional y emocional, motivacional, hacen que estas utilicen ese tipo de herramientas, campo, online o base de datos. Entonces, en esto, cuando hablamos de en campo, cuando tomamos esos datos basados en una información primaria, se llama que es recolectada directamente en mi público objetivo. Esto es bueno porque me permite ser versátil al momento de gestionar los datos como recolector lo desee. Es decir, como yo estoy tomando los datos desde cero, yo soy capaz de analizar cómo quiero manejar esos datos, cómo los quiero, qué variables les quiero validar, cuáles son esas correlaciones que quiero analizar, cuáles son esas hipótesis en las que yo quiero trabajar, cuáles son esos tipos de observación que yo quiero actualizar. Por ejemplo, si son flexibilidad, si son ausencia de riesgos, o sea, cuál es ese tipo de data que quiero utilizar. Mientras que cuando son bases de datos indexadas, revistas o que ya alguien tuvo información y ya alguien la manipuló, lo llamamos como información secundaria, ya que esta ha sido tratada por un grupo, por una persona previamente, y eso puede contener bias o información contaminada. No es lo mismo a que yo levante esa información, claramente es mucho más costoso, toma mucho más tiempo, es más dispendioso, a que yo tenga esa información y la descargue a algún sitio o la busque a algún sitio, porque eso ya fue tratado y ya fue por alguien analizado. Entonces yo ya pertenezco a ese grupo de información que ya ha sido tomada por alguien más y pues yo la voy a utilizar. Aquí analizamos mucho la parte online, digamos por el segmento en el que estamos. Si nosotros empezamos a tomar todos los datos manuales, como antes se hacían, que se imprimía la hojita y voy puerta por puerta y voy cliente por cliente haciéndole llenar mi encuesta, todo esto, la automatización de esos datos va a ser mucho más lenta, sobre todo lenta. También puede haber el error humano cuando la persona esté, digamos, analizando estas entrevistas, analizando esa información. Se puede perder. Por ejemplo, imagínense una entrevista que sea larga, que sea de una forma que tenga una profundidad muy condensa y pues entonces tengo que copiar el contexto, tengo que estar seguro de lo que la persona me dijo. O sea, se nos vuelve mucho más dispendiosa. Entonces, por ende, en análisis de esto, pues es mucho más lento y mucho más acortado, porque llega un momento en el que pues la gente manualmente se cansa. Se recomienda mucho ahorita utilizar todas las herramientas online en lo posible, porque eso lo permite hacerlo mucho más ágil, permite que ese análisis de la data se haga de una manera mucho más amplia y sobre todo que la correlación de las hipótesis que yo genere, pues va a ser mucho más mezclada, por decirlo así. Yo voy a poder analizar muchas más variables, puedo generar más información, puedo escuchar mucho más, puedo hacer muchas más preguntas, puedo tener un valor agregado. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son algunas herramientas que yo tengo en línea para hacer esto? Solo nombré algunas, que son la Typeform,
el Google Form, el Monkey Survey, el SoulMonkey y el Question Prompt. Cada una de ellas pues tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, Typeform es una herramienta que es muy básica. Te permiten hacer ciertas investigaciones y te permite solamente hacer como ciertas áreas de preguntas, pero lo bueno es que ella se especializa, por ejemplo, en finanzas, en marketing, en educación ambiental, en algo que yo quiera, en un tema en específico al que yo quiera analizar. El Google Form, por ejemplo, es mucho más abierto, son preguntas que yo ya estructuro y que pues ustedes en algún momento debieron haber respondido uno en el cual, listo, se manda el link y la persona accede y responde. Monkey Survey es mucho más estructurada, visualmente es mucho más agradable, la gente se siente como mucho más motivada a responder. SoulMonkey Survey es un poquitico más como plano en información, entonces esas herramientas la mayoría tienen una versión gratuita hasta cierta cantidad de preguntas. Esto les va a ayudar a ustedes a extraer esa información y poderla utilizar. Viene, por ejemplo, el Question Pro. Esta herramienta permite hacer diferente manejo de variables, permite que ustedes tengan esa correlación de variables. Volviendo al tema de que si pongo el precio más barato, pues tengo más ventas. Este hace un análisis en el cual ustedes pueden pues extraer esa información. Pero en general, ¿qué otras herramientas tengo? Entonces tengo el Focus Group, que es aquel método de investigación cualitativo en el cual se reúnen participantes en una entrevista para que opinen de un producto o un servicio, para que hablen específicamente de algo que yo quiero validar. Los focus groups se hacen con el fin de que ustedes tengan una, digamos, una visión que validar, como que quieran escuchar ese grupo en particular que piensa, esas personas que piensan, y no se hace individual porque es más chévere cuando se escucha pues entre todos las diferentes opiniones. Se tienen las entrevistas a profundidad. Esas entrevistas a profundidad suelen ser, digamos, bastante efectivas cuando se empieza a tener una técnica en la cual da como la opción de tener ese propósito de información como con profundidad, cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas actitudes, cuáles son esos sentimientos. O sea, que no es tan plana la respuesta, sino que realmente me va a ir un nivel más allá y me va a contar más allá de lo que yo necesito saber, dejándole a esa persona. Esas entrevistas con profundidad son interesantes. Se sugiere que para hacer esas entrevistas se documente previamente sobre la información, sobre un contexto, programarlas con una hora exacta, como con un tiempo exacto para que la gente no se siente tan presionada, elaborar un guión, pero también ser bastante abiertos a que la gente hable, ¿sí? Se tiene para grabar, para filmar las entrevistas. Se observa, aquí es algo interesante, y cuando se observa el lenguaje no verbal. Y ahí es cuando sabemos si alguien nos miente o no. Cuando dicen una cosa y físicamente muestran otra. Entonces ahí es donde decimos, o sea, ¿qué tan cierta la información que me están dando? Hay que analizar mucho ese lenguaje no verbal. Tips también para en este caso, graben todas las informaciones, graben esas entrevistas y luego las analizan entre lo más pronto posible, transcríbanlas lo más pronto posible para que no se les olvide como ciertas cosas que pasaron. Estudio de observaciones en el campo, vamos y nos metemos en el sector. Estudio observacional en redes sociales, entonces ahí es cuando hablábamos de los horizons, ¿de acuerdo? De mirar qué es lo que está pasando, qué está diciendo el mercadeo sobre eso, qué está diciendo el mercado, para dónde va. Analizar las redes sociales es muy bueno porque así como hay gente mucho más inteligente que uno, hay gente que de pronto tiene otras habilidades y ve los temas desde otro punto de vista, entonces se empieza a mirar qué es lo que está pasando, la sociedad, qué es lo que está diciendo sobre ese tema. Comunidades online, participar, pruebas de campo, lo mismo, ir a ese sector, análisis de la competencia. Este análisis de la competencia nos va a servir para hacer mucho lo que llamamos también A/B testing, que es A o B. El A/B testing es unas herramientas en las cuales la misma información que ustedes van a mostrar, la van a mostrar por un lado A y por el lado B, como en dos diseños, por decirlo así. Esto les va a ayudar muchísimo a analizar qué está queriendo el cliente, qué es lo que está buscando esa persona. Y ahí es donde se empieza, con esa información, yo analizo qué también está haciendo mi competencia.
No para irla a copiar ni para ser más baratos, sino que ahí yo empiezo a entender el comportamiento de mi cliente. ¿Listo? Tomamos información pública, lo que hablamos de las bases de datos, compramos datos si son necesarios, Cámara de Comercio los venden, súper abiertos, eso es público, con cierta información claramente. Analizamos las ventas, tanto de nosotros como de nuestros competidores, evaluaciones proyectivas, que es como hacia dónde voy, o encuestas online, entre otras. Hay muchas más herramientas, esas son solamente unas que se sugieren. ¿Listo? Bueno, hasta aquí, preguntas para que sigamos. ¿Alguno tiene una duda, una pregunta? Chicos. Sí que acerca de las pruebas A/B o A/B testing, esto en realidad no entendí cómo así, o sea, se muestra la misma información en dos lados. No es Dale, como lo tranquilo. mismo Dime. que mostrar, perdón. No te preocupes. El A/B testing o el A/B lo que hace es, por ejemplo, decir, dividamos esta pantallita en dos. ¿Listo? Chum. En un lado, yo les voy a mostrar estas herramientas de esta forma, las bolitas, ¿sí? Pero en el otro lado, yo me voy y les muestro un gráfico un poco mucho más dispendioso, mucho más, o les muestro toda esta misma información, pero en un checklist, así, punticos, 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 punticos. Cuando empiezo a usar la información de la misma información de diferente forma y empiezo a preguntarle a la gente, venga, ¿usted qué quiere ver mejor, los punticos o quiere ver el listado de las cosas? La gente empieza a votar. Esa información me ayuda a analizar cómo yo voy a transmitir mi mensaje de una forma más fácil para que la gente me entienda y para que la gente sea más asertiva a la información que yo voy a dar. Seguramente para mucha gente en este momento esas bolitas pues es como mucha información innecesaria con tantos gráficos. Otros van a decir, no, a mí me interesa más el listado de las cosas y yo lo leo y ya. Otra gente se dispersa. Nosotros somos personas kinéticas, emocionales y auditivas. Dependiendo de nuestro tipo de personalidad, nosotros vamos a decidir cuál de las dos opciones nos gusta más. Cuando yo tengo X cantidad de datos muy grandes, eso me va a ayudar a que, dependiendo de mi mercado, de quién es mi cliente, cuál es mi producto más de servicio, pues yo voy a saber cómo lo voy a presentar mejor. Ejemplo, pensemos en Apple. Apple es una empresa que es demasiado gráfica. Ellos tratan de siempre mostrar los mensajes de una forma muy, pues bonita, limpia, sencilla, y tratar de que la gente lo entienda de esa manera. Diferente a, no sé, a otra empresa que trate de ser mucho más plana, de solamente darte la información, de solamente ser como un listado de cosas que hay que hacer. Entonces el A/B testing lo que me ayuda, o el A/B testing lo que me ayuda es a entender cómo es esa persona y cómo es su relación con mi producto como servicio. O sea, entiende lo que le estoy vendiendo, es fácil para esa persona entenderlo, cómo lo ve. Entonces, eso es lo que me ayuda a hacer. Normalmente, para aplicar esta herramienta, lo que siempre se sugiere es hacerlo a un mismo número determinado de personas o de tiempo. Es decir, si yo quiero analizar un producto, ¿cuál de la venta me genera mejor respuesta? Y digo, listo, voy a testear esto por una semana, mando las dos informaciones al mismo tiempo por una semana, pero a dos segmentos diferentes. Entonces, a la misma persona no le pueden llegar la misma información dos veces, porque ya no tiene sentido, tiene que llegar a esas diferentes personas, pero en la misma cantidad de tiempo. Y eso me ayuda a entender quién le dio más clic, quién entró más, quién le gustó mejor, ¿sí? ¿Quién está más conectado con la información que yo le voy a entregar? ¿Resolví tu pregunta? Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Otra pregunta? ¿Los demás? ¿O seguimos? Chicos, ¿no? Listo. Sigamos. Entonces, nos vamos ahora con bases de datos de mercados. Entonces, las bases de datos de mercados, existen dos tipos de mercados. Uno es B2C y otro es B2B. Sin leer antes lo que está en la pantalla, ¿quién me dice la diferencia entre B2B y B2C?
que el B2C está enfocado a vender directamente o comercializar los productos con el cliente o con el consumidor final, y el B2B no. B2B tiene un intermediario, que sería otra empresa, entre negocios, podría llamar. Ok. Entonces, el B2C lo que hace es que mi cliente final sea la persona, ¿cierto? Mientras que el B2B, el cliente final es la empresa. ¿Sí? Correcto. ¿Quién más tiene otra sugerencia? ¿Aló? Uno más. Vamos, chicos. Va uno más y seguimos conversando, seguimos explicando. ¿Cuáles son otras diferencias de mercados entre el B2B y el B2C? De pronto puede que el B2C sea más minimalista que el B2B, ya que sería mercado a mercado, pues quiero vender más, ¿no? Quiero Más como llegar más. Ok, sí. Listo, para completar las cosas que nos acaban de decir nuestros compañeros, entonces, el B2B es business to business, completamente de acuerdo con la primera intervención. Pero en este caso, los gerentes no compran cosas, o sea, los gerentes no compran cosas, compran es el resultado detrás de las cosas. Es decir, si yo soy una empresa y Julianito es otra empresa, yo a Julianito no le voy a comprar lo que él me venda como objeto, como servicio, como producto, solo por comprárselo porque es que me pareció lindo o porque me pareció chévere o porque me pareció como con un buen ideal. No. Al momento de yo ir a comprarle a otra empresa o el B2B, yo voy a comprar ese el resultado que ese servicio, ese producto me va a dar a mí. Es decir, si yo soy una empresa que vende zapatos, ¿listo? Entonces, Julanito tiene una empresa de contabilidad. A mí no me interesa que la contabilidad sea bonita, sea fea. Bueno, sí, en cierto grado me interesa. Pero a mí me interesa es el resultado que ese software contable me va a dar para que yo lo compre. Entonces, si Julanito me tiene esa propuesta y Pedro me tiene otra propuesta, yo ya no analizo quién me vende un mejor ideal, sino quién me vende más resultados hacia mi negocio, quién es más productivo hacia el valor de lo que yo voy a, cuál es el valor de ese negocio me va a dar al mío. O sea, ¿cómo hago que ese software contable, en este caso, en este ejemplo, me genere ese valor? Entonces ya no empiezo a comprar por un ideal, ya no compro por una marca, ya no compro por eso, yo ya compro más es por el beneficio que eso me brinde. Diferente al B2C. En el B2C, las personas no compran cosas por el valor, compran ideas detrás de las cosas. Ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, Nike, los zapatos Nike que venden ser deportivos, que te venden por ser cómodos, que te venden por ser exclusivos. Entonces yo ya no estoy comprando porque zapatos hay muchos deportivos en el mercado, pero yo ya empiezo a comprar como cliente final, como consumidor final, no es la cosa como tal, sino el ideal que me representa eso. Ejemplo otra vez, iPhone. El ideal que me representa es que es exclusividad, que es seguro, que es costoso, que bla, bla, bla. Entonces, sí he sido clara en la diferencia. El B2C no compra las cosas, sino compra el ideal de lo que la cosa trae por detrás. Otro ejemplo. Existen estas chaquetas que se llaman Patagonia. No sé si las han escuchado. Estas chaquetas son carísimas, son de las más caras que existen en el mercado. Pero Patagonia tiene el ideal por detrás, que es una empresa sustentable, sostenible, que usted cuando se compra una chaqueta de por vida va a tener muchas más chaquetas y si a usted se le daña un botón, usted la lleva y ellos se la arreglan, no la tiene que pagar. Digamos que en el costo de una sola chaqueta, usted ya logró pagar X cantidad de chaquetas por aparte, pero el ideal es que lo hago en materiales de reciclaje, es una economía circular, le estoy dando trabajo a gente, minorías. Entonces, ellos tienen un plan de mercadeo demasiado fuerte que ya no hace que yo quiera comprar la chaqueta porque me da frío y porque la voy a utilizar, sino porque el ideal detrás de esa chaqueta hace que yo me sienta identificado como cliente. Mientras que en el B2C lo que vamos a hacer es, sí, su marca es muy buena, su servicio es muy bueno, todo es muy chévere, pero a mí no me interesa es el resultado que usted me va a vender.
Es el mejorar ese valor agregado que usted me está dando de su negocio a mi negocio. ¿Listo? Y para eso existen diferentes bases de datos de mercados. Entonces, existen algunas bases de datos que son enfocadas y otras que son mixtas. Y ahí es donde nosotros y los estímulos empezamos a ver qué es lo que nosotros vamos a aportar. Si nosotros vamos a aportar para descrestar, o sea, que yo quiero ser el centro de atención y yo quiero solamente proveer y proveer y proveer y que todo el mundo me vea y que todo el mundo hable de mí, o si yo voy a hablar o voy a dar un producto o un servicio para aportar. Y aquí es cuando la otra persona ve mi valor y desde ahí me empieza a comprar. Estas bases de datos de mercados nos ayudan a analizar esa información, nos ayudan a entender a ese comprador de producto cómo lo va a ver, cómo lo va a utilizar, quién lo va a representar. Muchas veces pasa que en el B2C, por ejemplo, el cliente final es quien lo paga, ¿sí? No siempre, pero muchas veces. En la casa de los juguetes de los niños no, normalmente siempre le venden a los niños, pero el papá la mamá es quien termina pagando. En el B2B pasa algo muy distinto y es que el comprador final no es quien lo termina utilizando la secretaria, lo termina utilizando el contador, lo termina utilizando el empleado dentro de la empresa, el que sí conoce el negocio. Entonces, por eso, cuando se hacen estas informaciones de mercado y cuando ustedes vayan a vender algo a un B2B, analicen muy bien ¿cómo se llama eso? Esa posición en la mitad de la empresa. El ejecutivo más alto conoce la empresa en general, ¿listo? Pero no entiende el día a día del negocio porque tiene que estar en una posición muy alta, ¿sí? El chiquito, digamos, la persona recién llegada, la motivada, la que no tiene cargos tan altos, nadie lo escucha. Puede tener las ideas más importantes, pero no lo escuchan. Ustedes tienen que venderle a esa persona en la mitad, a ese que realmente va a utilizar su servicio o su producto dentro de la empresa, que es realmente quien tiene ese poder de mando y quien realmente entiende el negocio para que pues haga que el cliente general más alto lo compre. Lo mismo pasa con el B2C. Entonces, en el B2C ya no nos vamos para un segmento general, sino nos vamos a estimular esas necesidades, esas emociones, que ese mensaje sea efectivo, que se simplifica la información, de que yo genere un interés del para qué lo voy a vender, cómo lo voy a vender, en qué lo voy a vender, se generen esas emociones que yo ya quiero, pues que me vendan, que me compren. ¿Listo? ¿Clara la diferencia entre B2C y B2B? ¿O alguna pregunta? ¿O algún comentario? Está claro. ¿Listo? Muchas gracias. Listo. Entonces, entendiendo que tenemos dos tipos de mercado, nos vamos ahora a esas bases de datos. Entonces, cuando yo ya tengo esa información, yo ya diferencia a quién le voy a vender, cómo lo voy a vender, que ya existen esa información por fuera o que yo la recolecto, que lo utilizo con las metodologías y las herramientas que hemos hablado, nos vamos para algo que es en análisis de los datos recolectados, que es vemos algunas variables. Vamos a analizar el producto. Cuando yo tengo que analizar de toda la cantidad de datos que yo cogí, el producto, voy a evaluar las características de calidad y funcionalidad versus mi producto y el de la competencia. Entonces yo ya analizo, listo, mi calidad es lo suficientemente alta con la funcionalidad que tengo para lo que está ofreciendo el mercado. Realmente lo que yo estoy analizando y lo que yo quiero ofertar dentro de ese servicio o producto, pues es competitivo o no. Realmente mi competencia ya la tiene tan clara, pues que a mí me toca buscar ese valor agregado. Entonces yo ya empiezo a analizar esos datos que recolecté, esa información que ya tengo, analizo esas variables y empiezo a sacar ya mis hipótesis. Con esa información yo ya aprendo a aterrizar la hipótesis a cómo es, en que empiezo ya como a decir, listo, me funciona, no me funciona, muy por aquí, no muy por acá. ¿Listo? Luego analizamos el mercado. Estos son los que me permiten conocer los factores de la segmentación en los cuales se va a publicar y en los medios si son adecuados o no. Y aquí volvemos a tomar lo que hablábamos anteriormente. Es donde yo voy a publicar. En los medios que yo voy a utilizar son los adecuados, el que yo utilice puras redes sociales si es lo que realmente la gente utiliza para mí, o dentro de la empresa en la que yo estoy trabajando, tiene una intranet en la cual yo voy a publicar esa información para que mis mismos clientes dentro de la empresa lo puedan ver,
O si yo trabajo con una corporación de reciclable o alguna cosa así, ¿cómo hago para llegar a esa gente y a ese mercado en el cual realmente necesito entrar a esa segmentación y que me puedan escuchar? Entonces ya empiezo a analizar esa información con los datos recolectados. ¿Listo? En el concepto nos vamos a validar si el producto tiene un nombre adecuado y relacionado con su concepto de venta. Y aquí pasan cosas como muy interesante, y es muchas veces los nombres de las cosas no representan lo que ustedes están pensando que es. ¿No les ha pasado algunas veces que escuchan un nombre y piensan que es otra cosa? Y cuando se dan cuenta es un producto o un servicio de otra área. ¿Sí les ha llegado a pasar? Como que escuchan algo y lo asocian con algo, y cuando se dan cuenta, no, era otro servicio, otro producto que no era el que ustedes están esperando. Eso pasa muchísimo también desde la parte cultural. Entonces, es muy importante entender el cliente que yo voy a manejar, cuál es el lenguaje que tiene dentro de su nivel, digamos, social, o dentro de la, o no social solamente, sino dentro de la, digamos, industria en la que está. Todos entendemos tal palabra como lo mismo. Pasa muchísimo, por ejemplo, la palabra corona. ¿Sí lo han escuchado, cierto? La corona en el sector de bebidas y licores habla de la cerveza, ¿sí o no? La corona en el sector de pisos y puertas y todo esto de la industria esta de generar edificios y casas, pues Corona realmente son baños, ¿sí o no? La marca de esta Corona. Entonces, sí, una misma palabra en dos industrias puede generar algo. La Corona dentro de la industria de la farándula significa el reinato, ¿sí o no? Entonces, es importante que las palabras que ustedes utilicen, que ese concepto que ustedes validen dentro de la industria en la que ustedes se muevan, pues se haga entender lo que ustedes quieren decir. No es lo mismo la corona del sector de edificios y casas y construcción a la misma corona en la que yo me voy a tomar una cerveza. Entonces, ese tipo de cosas son importantes cuando ustedes vayan a verificar el nombre relacionado a su concepto de venta. ¿Listo? Y finalmente, de verificación, y es simular el lanzamiento de un producto y su nivel de venta junto con su ciclo de vida y viabilidad en el tiempo en el mercado. ¿Esto a qué se refiere? Muchas veces hay productos que no les ha pasado, que les pusieron tanta bomba a nivel de mercado, pero que un momento a otro dejan de sonar y ya, se desaparecieron y no funcionaron más. Es porque su ciclo de vida es muy cortico. El mercado no lo asumió, a pesar de que se hizo la investigación de mercado, se hicieron las hipótesis, se hizo toda la investigación, el mercado no lo compró. O sea, la gente no pagó por eso. Entonces, simular esos lanzamientos de grupos pequeños, mirar ese nivel de ventas, analizar ese ciclo de vida, les va a ayudar a ustedes a no generar tantos gastos, tantos recursos, no solamente económicos, sino de tiempo. No es lo mismo hacer una presentación grande a un montón de productos y de servicios al mismo tiempo, a ir paso a paso, uno con uno, validando hipótesis, mirando si cada una de las propuestas que ustedes tienen pues válida o no es válida, ¿sí? Entonces, verificar de una manera como muy bajita antes de ser escalable es lo mejor que pueden hacer para no gastar tantos recursos. ¿Listo? Bueno, Listo. dale. Dime. No, que sí, que listo. Dale, con gusto. Entonces, nos vamos a algunos beneficios de la investigación de mercado. Entonces, primero, recordemos que la investigación de mercados no nos va a ayudar a ver el 100% de lo que piensa el mercado. Solo nos va a ayudar a reducir el riesgo en la toma de decisiones de la empresa. Nos va a ayudar a que la información sea más clara, más suave, que realmente lo que yo testé en el papel o en la información o en el análisis de datos me ayude como que la inversión sea menos alta. Identificar los focos más importantes, dónde invertir los recursos, aumentar el conocimiento del cliente y del mercado, optimizar la planificación de las estrategias y mejora constantemente de los productos. Y aquí es donde entramos a hablar del ciclo de los productos. ¿Listo? Bueno, equipo, ¿alguna pregunta? ¿O vamos a los ejemplos de una vez?
¿Cómo lo ven? ¿Qué dudas tienen? ¿Cómo les ha parecido? Vamos a los ejemplos. Listo. Entonces, para los ejemplos, todos van a utilizar esta herramienta que se llama Mentimeter. Somos aproximadamente 26 personas conectadas. Entonces, nos vamos a ir para acá y todos van a ingresar a este código. Primero a esta página, www.menti.com, y van a ingresar a este código. Necesitamos, si somos 26 personas, pongámonos un límite de 20 a 22 personas conectadas. ¿Listo? Les doy 5 minuticos para que nos conectemos, por favor. Vamos a hacer las actividades bastante interactivas. ¿Ya pudieron ingresar? Pero ya. A ver, ¿cuánta gente veo conectada? Aquí estoy viendo 10 personas. ¿Cómo van los demás? Somos 26. ¿Alguno tiene algún problema para conectarse? Chicos. ¿Listo? Veo 15 personas conectadas. ¿Cómo van los demás? Me faltan 5 personitas conectadas. La una que ya votó. Bueno, listo. ¿Cómo van los demás? Van 3 que están votando. Listo, sigamos votando. Entonces, ejemplo número 1. Se invita a un grupo objetivo a degustar una nueva barra de cocoa. Al final del ejercicio se pagará $100 a cada uno. ¿Cuál estrategia utilizarías? De la que ya hemos conversado, ¿cuál es la estrategia que ustedes utilizarían? Se le comenta 1. Al participante de qué se trata para probar la nueva barra de chocolate. 2. Generas un contexto de confianza en donde se habla de un tema y luego se ofrece el snack de chocolate. 3. Se presentan diferentes opciones de barras de chocolate y esperas saber cuál eligen los participantes. O 4. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál estrategia ustedes utilizarían? Recuerden que la idea es invitar a ese grupo a degustar esa esa barra de chocolate, y al final del ejercicio se le pagará 100 a cada persona. Entonces, ¿cómo crean que van a conseguir la información realmente útil, no? Necesitamos que esa información sea... Disculpa, qué pena, una Dime. aclaración sobre, digamos, sobre la mecánica de la página. En cada pregunta yo tengo estos 100 que tengo que usarlos todos en cada pregunta, ¿sí? Tienes que tener, sí, exacto. Tienes que, por ejemplo, en la primera utilizas 20, ¿sí? Aquí yo tengo. La idea es que según la estrategia más importante que quieras utilizar, le das un puntaje mayor. Entonces tienes 100% a cuál vas a darle más relevancia y cuál sería la mejor estrategia que vas a utilizar. Y a la que mayor crees, pues le das más puntaje. Ok. Tengo 17 personas de 26. ¿Cómo vamos los demás? Si yo quiero saber la degustación de esa barra de chocolate, de cocoa, perdona, y al final voy a pagar, ¿cómo voy a saber que realmente estas personas, pues, tienen la verdad? Vamos 21, ya casi, ya casi.
Pero es curioso porque no te dirían la verdad, ¿no? Pues lo que usted decía, bueno, para quedar bien, pero Eso es lo que quiero que sí. analicemos. Cada una de las propuestas, cuáles son los pros y los contras de cada una de las estrategias que yo voy a utilizar. Dos más y nos vamos al momento de análisis. ¿Listo? Uno más. Listo, 24 personas. Bueno, entonces, vamos a analizar esa estrategia. Si yo tengo un grupo, voy a invitar a X cantidad de personas y quiero saber si esa barra de cocoa pues, va a ser útil en el mercado o no, y le voy a pagar a esas personas, el 38% dijo, voy a generar un contexto de confianza en donde se hable de otro tema y luego se ofrece el snack de chocolate. ¿Por qué? Quiero que una de esas personas que votó por ese mayor me cuente por qué utilizaría esa estrategia. Yo le puse ese porque al estar hablando del otro tema, pues va a estar muy envuelto en ello y tales, y luego uno le pregunta, mira, toma este chocolate, ¿qué te pareció? Mira, sí, está bueno, pero no me gustó tal y tal. Como ya tiene la confianza, entonces habla más fluido. De acuerdo, me gusta tu posición. ¿Alguien más? También de pronto se disminuye el sesgo frente a la experiencia, porque muchas veces se sobrepiensa cuando alguien le pregunta algo sobre algo nuevo que ha probado, entonces al estar más en confianza se baja ese sesgo. Correcto. Además, ¿no les ha pasado que algunas veces cuando uno está tan involucrado en otra cosa y le hacen preguntas fuera de contexto, uno tiende a ser más honesto en la respuesta? Como no está pensando qué es lo mejor que voy a responder para quedar bien, sino solamente responde lo que me preguntan en ese momento, pues la respuesta es como más natural, es como más honesta, por decirlo así. Cabe aclarar, equipo, y es que no existe una estrategia buena o mala, verdadera o falsa, nada. O sea, no es de blanco y negro. Este análisis de las estrategias lo estamos utilizando con el fin de entender cuál me serviría a mí más para saber el objetivo, pues, de mi ejercicio. Hay mucha gente que dice, no, por ejemplo, el 31%, te voy a pagar $100 para que me diga cuál de estos tres le gusta más, le gustó o no le gustó. Entonces aquí ya viene el que la persona es honesta, o sea, sabe que le van a pagar $100 por decir si le gustó o no le gustó. Ya queda la persona si dice si pues esa barra es rica o no. Entonces, pues ya es más consciente la decisión, ya es más aterrizada de que voy a probar una nueva barra de chocolate y voy a decir si me gusta el sabor, la textura, el olor, el color. Mientras que en el otro, tal vez, si estoy en un ambiente de amigos y si la barra de chocolate es mucho más dulce, pues me hace sentir más cómoda. Si la barra de chocolate es mucho más agria, de ese, digamos, de chocolate negro, que no tiene sabor, y estoy en un ambiente de amigos, seguramente no me va a gustar tanto, porque pues estoy en un ambiente muy cómodo, entonces porque me das algo que no me hace sentir bien. Todo tiene sus pros y sus contras, pero es muy necesario entender en el contexto en el que vamos a estar. Si la barra de cocoa, por ejemplo, es para niños, pues el sabor debe ser mucho más distinto que es para adultos. Los adultos ya les gusta menos el sabor, menos el dulce, les gusta que sea más energética, que tenga otras beneficios. Quiero escuchar un poquito quién responde 31%. Le comentas a los participantes de qué se trata de probar una nueva barra de chocolate y cuáles son sus apreciaciones. ¿Quién me cuenta por qué eligió esa? De las 31% de personas que votaron. ¿Por qué elegirían esa? Chicos, ¿quién se anima del 31% que votó?
Pues tal vez podría ser como una forma de explorar ese mercado sin necesidad como de invertir de pronto tanto como en la opción número 2, en la de el contexto. Uy, ese punto de vista está muy interesante. En el 2 yo tengo que invertir más, claro, porque necesito crear un ambiente distinto en el que la gente no lo conozca, ¿sí? Mientras que en el 1 uno ya sabe lo que va. Sí, podría ser algo así. Me gusta ese punto de vista, interesante, no lo había pensado así, chévere. Y del 28% que dicen no, yo le presento diferentes opciones de barras y esperé a ver cuál elige. ¿Por qué pensó eso? ¿Cómo analiza eso? Bueno, pues yo puse la mayoría de los puntos en esa porque principalmente pensando en amortiguar el efecto de que la gente tenga algún sesgo, no me parece que necesariamente generar un ambiente familiar eh, deba tener una tendencia a curar ese sesgo, por decirlo de alguna manera, porque pues si la gente siente que se espera de ellos, digamos, cierto comportamiento prosocial, pues puede que digan que les gustó todo lo que les dieron, sea cierto o no. Uh-huh. En cambio, pues si digamos se contextualiza las cosas más como que yo estoy generando una investigación, más que quiero que me digas que si mi barra de chocolate te gusta o no, quiero que me des un buen orden para yo sacar unos buenos datos, pues la gente va a querer colaborar dando su opinión más honesta. Además, pues no van a saber cuál es la barra que deberían favorecer si supuestamente hay una que es mía. Súper interesante tu posición, claro, y ya todas las trato por igual y entonces la persona va a decirme más organizadamente cuál le gustó y cuál no. Idealmente, y pues sería mejor si es como doble ciego, si yo contrato unos investigadores para que me traigan una escala de chocolatina, sino para que, o sea, y que ellos no sepan cuál es la mía, tampoco. Uh-huh. Me gusta esa posición, muy, muy acertada, sobre todo porque primero eso nos ayuda también a reducir como en el 1 la inversión. La inversión va a ser mucho más bajita porque pues todo es estandarizado, todo es igual, solamente dígame cuál le gusta. La opción 2, que es como la que más votaron, pues genera un poquito más de costo. Y la opción 3, lo que me genera es más, digamos, ser mucho más estándar. Listo, interesante, muchas gracias. Y el 3% que, perdona, sigue. En la opción 3, aportando un poco a lo que dijo mi compañero, incluso se puede llegar a evaluar a la competencia y adoptar comportamientos que ellos tienen a la hora de realizar su empaque, porque en esta se busca realizar qué es y cuáles son los colores que atraen más al cliente en la chocolatina. Entonces ahí ya metes la competencia, o sea, ya pones una barra de chocolate de mi competencia para ver si les gusta o no. ¿Sí? Pongo una barras de la competencia que yo ya he estudiado para ver cuál es la que es más atractiva hacia el cliente y por qué es que resulta más atractiva. Quizás porque implementan la teoría de colores que se explica en marketing. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Adopto mi chocolatina al estado de la competencia e incluso la mejoro, que es la idea. Claro. De acuerdo. Entonces aquí ya teníamos el cliente, la competencia y el mercado. Entonces en esta tercera opción ya no solamente estamos involucrando al cliente que me vote, sino que ya también analizo la competencia para generar el mercado que yo voy a estar en la chocolatina o bueno, en la cocoa. Listo, muy interesante. Y me gustaría escuchar el 3% que dijo otros. ¿Por qué no utilizaría ninguna de estas estrategias? ¿Y cuál sería como la estrategia con la cual validaría pues ese ejercicio? ¿Alguien del 3%? Que nos cuente un poquito su opinión. Anímense, que vamos chévere, vamos chévere. Ese es el ejercicio. Tenemos 5 ejemplos. ¿Qué otra opción pensó el 3%? Que dijo, no me gusta ninguna de esas estrategias. ¿O por qué votaron que no?
¿Alguno? Yo no creo que alguien haya votado que no, solo que dijo, puede que aquí un 10. Bueno, está bien, pudo haber. Van a generar esas tendencias, comiencen a hacerlo con tiempo, comiencen a manejarlo desde una manera de que ya, listo, yo quiero que mi servicio, mi producto sea específico en ciertas épocas. Entonces, miran con tiempo, 1 o 2 meses, dónde son las fechas más adecuadas para que ustedes empiecen a generar esa motivación y esa búsqueda de lo que ustedes están ofreciendo. ¿Listo? Entonces, ejemplo número 2, lanzamiento de tendencias. Esto funciona muchísimo con toda la parte de las redes sociales, con invitar a gente que realmente sea influyente. Investigación y generar esas tendencias para las fechas pico que yo quiero tratar. ¿Listo? Tercero, entonces, empresas B2B, venta online. Pregunta, dice, los usuarios de este tipo de plataformas querían seguridad y confianza al momento de hacer una compra. Muchas empresas pequeñas y medianas en China nos vamos para Menti y ahí vamos a decir. Entonces, vuelvan, aquí todos están conectándose, tenemos 22 personas conectadas y, ay, ¿qué pasó?
Listo. A votar, a votar. Ya está en su teléfono. ¿Cuál de esas empresas logró solucionar ese problema? ¿Mercado Libre, Alibaba o Amazon? Mm. 15 personas votando. Rápido, 3, 2, 1. 18 personas votaron. Oh my gosh, quedaron empatadas Alibaba y Amazon. Vamos a ver por qué. Primero, ¿quiénes votaron por Mercado Libre? ¿Por qué votaron por Mercado Libre y dejamos Alibaba de última? ¿Quiénes dijeron que Mercado Libre había logrado solventar esa venta B2B, venta online? Ese dolor de ese cliente. ¿Aló? Chicos, ¿quién votó por Mercado Libre? ¿Por qué pensaron que Mercado Libre era? Recordemos que Mercado Libre es una plataforma argentina, nació hace aproximadamente más de 20 años. Ellos empezaron con cosas B2C, ellos son una plataforma B2C, claramente ha ido migrando también a un segmento B2B, pero ellos son latinoamericanos. ¿Listo? Nosotros hablábamos de plataformas chinas. Ahora, diferencia entre Alibaba y Amazon. ¿Quién primero votó por Amazon y por qué pensaron que era Amazon? ¿Alguno? Esteban, dale. Yo iba a hablar más de Alibaba. Dale, bueno, dale de última. Era la idea de Alibaba última, pero listo, dale, háblale ahorita. Cuéntame. es Sí. uno de los proveedores de China hacia el mundo más confiables que se conoce. Incluso está AliExpress, que es su competencia. Amazon se concentra en un mercado global, en donde abarca Estados Unidos, sitios de Latinoamérica. Cualquier persona que quiera subir su producto a Amazon es bienvenido. Alibaba se concentra en el mercado chino. Es su fuerte. Correcto, Esteban. ¿Alguien más? Y lo complementamos un poquito. Los que votaron por Amazon, ¿por qué pensaron que era Amazon? Y no Alibaba. O los que votaron Alibaba, ¿por qué sabían que era esa? En mi caso, pues yo voté por Alibaba porque de hecho Amazon es un poco más B2C que B2B, también hace negocios B2B, pero Alibaba como tal es como el proveedor por excelencia de B2B productos de China. De hecho, AliExpress es más bien una filial de Alibaba que sí le hace competencia a Amazon porque sí vende también del tipo B2C. Pero Alibaba como tal fue el que le vendió, el que más bien le dio seguridad a las ventas entre empresas de productos de proveedores chinos. Chinos. Correcto. Para completar las dos intervenciones anteriores, exacto. Recordemos que la pregunta decía que había muchas estafas a nivel de productos chinos. Siempre se han hecho negocios con China. Eso desde hace muchos siglos. Entonces, ¿cuál fue esa plataforma B2B que hizo, venga, tranquilo, yo me le aseguro que usted no va a ser tan estafado? Claramente han pasado estafas en Alibaba, pero pues ellos tienen como unos filtros de seguridad que lo hacen más viables. Amazon, por otro lado, comenzó como una B2C. Ha ido migrando, tiene su línea B2B también, su fuerte también es B2C. Amazon, de hecho, tiene otras líneas de mercados, ustedes conocen como todo lo que son el cloud que ellos tienen. Y Amazon está worldwide también. Alibaba tiene foco en todos los países asiáticos. Entonces, su filial principal es en China y ellos lo que hacen es tratar de validar de que todas esas, digamos, esas ventas B2B, cliente, empresa, pues sean mucho más seguras. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Nos vamos para el cuarto ejemplo. Tenemos plataformas de tecnología. Esta empresa no representa una simple aplicación, sino que es sinónimo de comodidad, atención, optimización de recursos y seguridad. Y del punto A a B se creó un efecto de socialización como pocas veces se ha visto. Con las recomendaciones vino otra campaña nacida en la sala de investigaciones de mercados, que era regalar viajes y descuentos a los nuevos usuarios y a quienes recomendaban la aplicación por medio de un enlace. ¿Recuerdan qué empresa es? Nos vamos con plataformas tecnológicas. Nos vamos a votar. ¿Listos? Y... Ay, ¿qué pasó? ¡Listo!
Miren su teléfono y 20, 18, tienen 15 segundos. ¿Quién logró eso? ¿Taxis Libres, Uber o domicilios.com? Votemos. 3, 2, 1. ¡Pum! Correcto, Uber. Entonces, ¿qué pasó? Esta plataforma tecnológica, hubo algo muy interesante con ellos. Ellos crearon, primero, la solución nació porque las personas estaban cansadas de tener que ir a un punto A a B con el mal servicio de transporte de taxis que existía de ese momento. Bueno, que existe actualmente, aunque ya iba mejorando. Y necesitaban que fuera más rápido, fiable, luxury, como algo lujoso, y que se sintiera esa comunidad. Dale, ¿qué quieres decir? No, te iba a decir lujoso, sí. Ajá, lujoso. Entonces, que fuera como una experiencia mucho más interesante, como llegar a un punto A y B. ¿Cómo? Como fuera. Si tenía que ser en taxi, si tenía que ser en bicicleta, en tren, en lo que fuera. Cuando nació la aplicación, era su punto de venta máximo. Al principio era vaya a un punto A un punto B. De una manera fácil, segura y cómoda. Cuando Uber comenzó y empezó esa explosión de tecnología, pues súper grande, que eso fue, ponle tú, hace como 5 años, ellos analizaron como estrategia de mercadeo, y miren lo importante que es estar analizando ya el mercado. Acuérdense, llevamos cliente, competencia, ahora el mercado. Que la gente, entre más utilizara la aplicación y les dieran como regalos, por decirlo así, que era descuentos en los viajes o hablar bien del producto, les iban dando como puntos, pues la gente empezó a utilizarlo más. Entonces ya se generaron esas ideas de mercado y esas promociones y esos valores agregados que así que la gente lo utilizara. Entonces claramente Uber, por otro lado, pues tiene muchos problemas legales por toda su, digamos, su política de trabajo, que eso es otro tema, pero en general a nivel de mercadeo logró llegar a enamorar a ese cliente, que es como que venga, lléveme el punto A al punto B de una manera segura, lujosa, y aparte de eso regáleme pues descuentos. Entonces esto es una manera interesante de cómo ellos comenzaron versus a cómo se fueron. Ellos se fortalecieron fue en este momento. Ellos comenzaron como en la plataforma normal. Ellos se fortalecieron fue en el momento en el que empezaron a ver que el mercado les pedía que ellos dieran unas prebendas para que la gente se motivara y así pues ellos participaran mucho más. ¿Listo? Entonces, súper bien. Taxi Libre, sí, Taxi Libre se ha tratado de hacer cosas interesantes. Ellos tienen su misma aplicación y pues van trabajando bien, súper bien. Y domicilios.com, pues no nos transporta, domicilios, pues domicilios. ¿Listo? Y nos vamos para la última pregunta. Ay. Perdón. A ver, ¿quién va ganando por ahora? Uy, Sakura, Dragamonti, Homer, Snuggles. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que van súper seguidas. Vamos a ver cómo van. Siguiente. Tenemos la plataforma en la que estábamos viendo, Uber. Una cosa de Uber, y eso quiero que lo analicen muy bien cuando ustedes hagan sus análisis de mercados, es miren el mensaje que ellos tienen. Moving people. ¿Listo? Mover personas. Pero ahí la gente se está moviendo. ¿Quién analiza si la chica se está moviendo o no? ¿Ustedes la ven que ella se está moviendo? ¿Quién me dice sí y quién me dice no? ¿Por qué? Yo veo que ella se está bajando un carro. ¿Ustedes creen que ella se está moviendo en esa posición, en esa foto? ¿Cómo lo ven? Está llegando. Dime. Está llegando a su destino. Está llegando. Listo, se está moviendo. Ahora nos vamos a acercar un poquito más. Zoom número 1. Miren que aquí ella tiene una pose como de caminar. Y si nos acercamos un poquito más, acá está, como cuando uno camina, que abre las piernas, ¿sí o no? Uno va caminando de lado a lado. Entonces, aquí es donde viene el inconsciente, el subconsciente, en el cual nos hace ver ese tipo de momentos que ustedes cuando estén proyectando su producto, su servicio, analicen que gráficamente a nivel de mercadeo, intrínsecamente estén mostrando el mensaje que quieren decir.
¿sí? Si su servicio es, no sé, algo social, pues de una u otra manera tiene que ser mostrándose lo social. No la típica foto pues dando la mano o algo así, porque esa ya se sobreentiende. Algo más que la mente asocie con esa información que está por detrás. Si su proyecto es de seguridad, por ejemplo, entonces que todo el alrededor, toda la pieza que ustedes hagan también pues lleve ese mensaje. Y aquí es donde todo esto que hemos venido hablando casi por hora y media, pues se conecta. Esa información que ustedes recopilen de una u otra manera, pues la apliquen, ¿sí? O sea, uno no hace una investigación de mercados para tener un montón de datos arrumados, sino para de una u otra manera analizar esas variables y aplicarlas en el mercadeo, aplicarlas en los planes de edad, en los planes que ustedes van a ofrecer, en los descuentos, en el producto, en el diseño. O sea, no todo se aplica en todo, pero sí lo segmentando de tal manera que se vea aplicado. Entonces aquí eso es muy interesante porque miren, ella se mueve de una u otra manera, eso es lo que refleja en el subconsciente. Y lo que decía por acá Cristian, pues está bajando, o sea, está llegando del punto A al punto B. Listo. Ahora, nos fuimos con el ejemplo número 5. ¿Cuál es la diferencia de estos dos productos? Los dos son mayonesas, ¿sí o no? Aquí los dos básicamente hacen lo mismo. Pero Hellmann's, si ustedes ven su diseño, lo hace para un adulto más maduro, un adulto mucho más serio. Esto normalmente el enfoque es el mercado de los extranjeros, personas ejecutivas que no tienen tiempo de desayunar, que no tienen tiempo de almorzar. Entonces es el típico sándwich que tú vendes con pan, mayonesa, jamón y queso y ya ese es tu almuerzo. Entonces lo muestran de una forma mucho más saludable, ¿listo? Mientras que Fruco, su target es una persona joven, extrovertida, es local. ¿Quién no conoce Fruco en Colombia? ¿Sí? Cualquier persona lo puede utilizar. Entonces, es a quién yo me voy a dirigir, cuál va a ser mi público objetivo después del análisis de mercado que yo estoy haciendo. ¿Listo? Y algunos tips para finalizar. Entonces, recuerden, lo importante no es la cantidad de respuestas, sino la calidad. Por eso es muy, muy, muy importante que ustedes desde el principio analicen muy bien el objetivo de por qué van a hacer esa investigación de mercado. ¿Qué es lo que ustedes quieren llegar? ¿Para dónde van? Y con eso ya empiezan a segmentar a quienes van a pues, hacerles esas preguntas y se van a desgastar haciendo eso. ¿Listo? La calidad sobre la cantidad. Segundo, busquen bases de datos confiables actualizadas. Si van a utilizar bases de datos secundarias, busquen información pues seria, por decirlo así. Utilizan muchas bases de datos también en inglés. Eso les va a ayudar a tener la información mucho más actualizada, si es a nivel global y si es a nivel local, pues bases de datos latinas, digamos, que les den la información que ustedes necesiten. Contextualicen la información a investigar. No es lo mismo investigar un corona en el mundo de la industria del licores al corona que hablábamos de la industria de construcción. Entonces hay que contextualizar la información que yo voy a investigar y por qué la voy a hacer, darle un contexto para que no se generen esos sesgos y generar diferentes combinaciones al momento de buscar la información. Cuando yo ya busco esa información, recuerden que lo importante al finalizar es siempre generar un plan de acción. O sea, listo, ya tengo la información, ya sé quién es mi cliente objetivo, a quién le voy a llegar, cuál va a ser esa información y cómo va a ser esa estrategia a la cual yo le voy a llegar. Sobre todo analizar cuál es mi cantidad de recursos en tiempo, en dinero, en personas, para ver qué tipo pues, de propuesta, de estrategia yo voy a hacer. ¿Listo? Y finalmente, muchísimas gracias, chicos. Ha sido un gusto poderlos ayudar. Me gustaría escuchar un poquito sus comentarios, qué les pareció y si algo más los podemos acompañar, aquí seguimos. Voy a poner un momentico la cámara. A ver, y cómo les pareció. Preguntas o cuéntenme sus proyectos un poquito. Nos quedan, ponle como 10 minuticos y de pronto lo podemos aterrizar a sus proyectos. ¿Quién se anima? Yo. Dale, Laura. Ok. Mi proyecto se trata sobre manejo de residuos orgánicos. En el árbol de problemas lo que estamos diciendo es generar una planta de residuos, pero hay un problema que es que no se sabe de las propiedades de esto, ¿no? Entonces, nuestra solución es darles como no sé, como
advertise a empresas grandes como digamos los cafeteros y cosas así, decirles, mire, esto es lo que nosotros les podemos ofrecer de tal manera y tal manera. Entonces, me gustaría saber ideas de cómo hacer eso. Pero espérate a ver si entiendo bien. O sea, tu Sí. producto es como una planta de tratamiento para... El producto para ellos sería enmiendas de suelo, o sea, para reemplazar todos los agroquímicos que ellos usan como fertilizantes, hacerlos orgánicos, de tal forma que ellos puedan decir, estamos sacando café orgánico. Ah, ok. Entonces necesitamos analizar primero cómo está el mercado orgánico en Colombia, a qué va el mercado orgánico en el exterior, sobre todo mostrarlo también a qué va hacia futuro, porque normalmente este tipo de productos orgánicos son de una línea premium, no son de una línea tan económica. No todo el mundo tiene recursos para comprar café premium. Entonces es empezar como a enfocar en qué va ese mercado. Hay una metodología que se llama TAM Samsung, yo no se les alcancé a explicar, pero si quieren les muestro aquí una plantita rapidito. TAM Samsung, de pronto les sirve a todos. Y esta herramienta lo que hace es que les va a ayudar a segmentar el mercado. En este caso para ti, Laura, necesitas mostrarle a la persona o a la empresa o al empresario, la persona con la que estés, los beneficios de cada uno. Entonces, el TAM es el Total Available Market. Es lo que tú vas a mostrarle o lo que cada uno de ustedes en sus proyectos existe en el mercado. ¿Por qué si ustedes utilizan mi fertilizante natural, bueno, el líquido que tú comentas, va a llegar a que sea mucho más saludable y voy a tener el total del mercado que es el siguiente? ¿Listo? El SAM es el Serviceable Available Market. O sea, ¿cuál es este focus en el que yo puedo realmente llegar? De todo el mercado que yo tengo, ¿qué es lo que yo realmente puedo alcanzar con mi producto y mi servicio? Que es, analiza muy bien de todo lo que tú dices que existe en el mundo, de todo el mercado tan grande, qué es lo que yo puedo llegar a hacer. Y el Zoom es aquel que realmente voy a alcanzar, el realista con el que yo voy a comenzar, en el que yo estoy aterrizada, en el que yo puedo tener mis ventas, digamos, mi forma de escalar. Es el realista, es el que con el que yo comienzo y con el que yo voy agrandando. Entonces, volviendo al ejemplo de tu caso, entonces, analiza muy bien en qué va el mercado a nivel internacional. ¿Cuál es ese mercado? Dentro de todo lo que ellos hacen, ¿cómo beneficias tú sobre lo que tú vas a brindar? Y sobre eso, cómo hacer como unas proyecciones sobre las ventas, sobre los beneficios y las expectativas que vas a tener. Acuérdate que si tu cliente es B2B, tú no vendes emociones, tú vendes resultados. Entonces, si usted me compra a mí, mi líquido, y eso hace que sea natural, el resultado va a ser que su café sea mucho más grande, tenga mucho sabor, tenga mucho más aroma, reduzca la concepción de agua. O sea, ya no te van a comprar por emociones, sino por resultados. Yo creo que esta metodología te va a ayudar bastante. ¿Listo? Listo, gracias. Con mucho gusto. Y uno más, y nos vamos. Chicos, ¿quién se anima o pregunta al azar de los que investigué? De los que vi en los videos. ¿Quién se anima? Listo, la verdad es que pues, o sea, me ha parecido muy interesante la sesión, sin embargo, yo sí veo bastantes dificultades para aplicarlo a mi proyecto. ¿Cuál es su proyecto? Explico el contexto, pues es que es básicamente un proyecto, entre comillas, heredado de clases pasadas de TPI. Esto es un proyecto, digamos, que requiere una corporación de protección ambiental y que básicamente ellos quieren, digamos, una plataforma educativa que ellos tienen muy claro como qué forma va a tomar. Entonces, es principalmente un asunto de implementación y la pregunta es ahí como, digamos, nosotros en qué vendríamos a influenciar el área de mercadeo de esta propuesta educativa que ellos tienen. A ver si entiendo un poquito. La propuesta es una plataforma de educación para X determinados temas, ¿correcto? Sí. Listo. Y en ese momento ya hay un desarrollo, ya hay algo. Precisamente. Pero pues digamos es insuficiente por ahora, entonces pues la idea es hacerlo llegar a un nivel óptimo. Sin embargo, la propuesta de qué forma debe tener y qué contenidos contiene, pues o sea, valga la redundancia, pues ya existe. Pero entonces ya existe el contenido, pero no existe la herramienta, ¿sí? Sí, precisamente. Tú sí puedes influenciar, puedes investigar qué herramientas en el mercado existen para esa industria, en cierto de la corporación,
unas que sean no pagas, otras que sean pagas dependiendo de los beneficios que cada una tenga, y hacer un comparativo de herramientas que ayuden a validar un producto mínimo viable. No porque la herramienta, digamos, no porque en papel se quiera hacer prácticamente una universidad de conocimiento en X tema, que es el que tu empresa está haciendo, comienza con uno. Es que lo más difícil siempre es comenzar. Comienza con un solo tema dentro de ese producto mínimo viable a través de una herramienta que tú entregues en el mercado. Entonces, está Moodle, está alguna, no sé, plantilla, alguna página web, cualquier cosa que tú veas, pues que es como útil, que no sea tan costosa, que genere ese primer interés, ¿sí? Que genere ese producto mínimo viable. Recordemos que los productos mínimos viables, y esto no lo alcanzamos a hablar acá, son aquellos productos básicos que es lo mínimo que yo necesito para poder funcionar en el mercado. Entonces, en tu caso, tú dices, yo tengo el contacto, yo tengo la información, ya tengo todo, pero no tengo la plataforma. Entonces, búscate una plataforma fácil, que la gente entienda, que no sea tan complicada, porque normalmente tenemos el gusto por lo fácil, en el cual pongas un solo tema para testear, uno, y con ese te vas a hacer un producto mínimo viable. Cuando ya lo termines, que sean, no sé, 5 personas, 10 personas, 15 personas máximo dentro del equipo que ustedes tienen. Sacan esa recolección de datos, que eso te genera información, los datos los pasas de información, los analizas y les dices, mira, la gente sí está interesada en hacer esta universidad, la gente sí está interesada en aprender ese tema, la gente no está interesada en aprender ese tema, no lo hagamos por una plataforma, hagámosle por un par de talleres, no nos desgastemos creando una plataforma para todo mi servicio, generemos más bien unas capacitaciones o unas clases, ¿sí? Ya empiezas a cambiar la metodología que vas a aplicar. Tal vez tu proyecto es heredado, pero tú tienes un margen ahí chiquito que es el de poder probar si lo que ellos quieren hacer es válido o no, o si tiene que cambiarlo un poquito. Esa es como mi recomendación, yo lo haría por ahí. Listo, muchas gracias. Bueno, y nos vamos con uno más, Esteban Méndez. Hola, ¿qué tal? Nuestra propuesta de valor consiste en reorganizar a todos los trabajadores informales que se encuentran en la ciudad de Bogotá. Estos comprendidos en el nicho de mercado de las pulgas. Sí. Nuestro mayor problema es que la mayoría de ellos no tienen los suficientes recursos como para estar en una plataforma digital, dado que las ventas no los benefician mucho. Pero nosotros lo que buscamos es reorganizarlos en una plataforma y así generarles más ventas. El problema que tenemos es que ellos no poseen los dispositivos digitales para implementarlos. Esto es un nicho muy pequeño. Nosotros, ¿cómo haríamos para llegar a ese nicho que no posee esos dispositivos para entrar a nuestra plataforma? Así rápidamente lo que se me ocurre pensándolo es que ustedes ofrezcan ese servicio. O sea, ustedes van a ser quienes le manejen la plataforma a esa persona. Empezando porque esa persona no tiene las habilidades técnicas para coger una computadora y empezar a subir sus, no sé, si ellos venden zapatos, ropa o lo que sea, pues subirlo y mostrarlo. Entonces, yo creo que una de sus líneas de mercado es más ayudarlos a que ellos suban esa información y ustedes mantenerles digamos, esa actualización constante. Ustedes no pueden ser las personas que solamente hagan la plataforma y ya, ese es su código, ese es su password, ese es su usuario y vaya a mirar cómo lo hace. No. Yo creo que aquí existe o lo que alcanzo a analizar es que aquí existe una parte que es de educación y acompañamiento. Y Esteban, ese tipo de soluciones son muy buenas, o sea, son súper porque están ayudando a salir del top, digamos, de la base de la pirámide para realmente subir un poquitico más, pero son muy costosas. O sea, son costosas en recursos, son costosas en tiempo, son costosas en personas. Entonces, tiene que tener la persona que le ayude a esas personas, a sus clientes, pues a subir esa información, a mantenerla, a actualizarla, a educarlos. O sea, hay un costo de educación un poquito más alto. Yo como lo veo, yo cogería a uno o dos de esas personas primero, principalmente los líderes de esa comunidad, porque quien lidera eso, pues, le da como el punto bueno. Y si no es el líder de esa comunidad, entonces alguien que esté interesado en aprender y lo apoyen en todo su proceso. Y dentro de ese acompañamiento, pues ahí sí está su valor agregado, que es como un porcentaje. No cobren una mensualidad, cobrar una mensualidad pues se vuelve desgastante para ellos y de pronto es un gasto más que ellos no van a ver. Si cobran un porcentaje por la venta, ya es diferente, o un porcentaje por el total de ítems que suban a la plataforma. Pero sí tiene que haber un acompañamiento porque solos no van a poder. Al menos no en este momento.
¿Listo? Muchas gracias. No, con mucho gusto. Pues así como abuelo de pájaros, según los proyectos que ustedes me contaron. Chicos, un placer conocerlos, muchísimos éxitos. Cualquier cosa que necesiten ahí les dejé el correo dentro de la presentación. Estamos aquí para apoyarlos y muchos éxitos con sus proyectos de TPI, que se ven bien interesantes. ¿Listo? Una muy feliz resto de tarde para todos. Espero que haya sido productivo. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.